Muy bien, vamos a hablar de filtración glomerular y flujo sanguíneo renal ahora. 520. Este dibujito ya les es familiar, ¿no? Donde lo que teníamos que hacer la diferenciación era los dos tipos de nefronas que tenemos, ¿no? Glomérulos están en la zona cortical, glomérulos en la zona yuxtamedular. Aproximadamente la tercera parte de nuestra población, que es 1.200.000 o 1,5 millones por cada riñón, la tercera parte o un poco menos, eso es variable de sujeto a sujeto y grupos poblacionales, están en la zona yuxtamedular. Importante recordar que estos de la zona yuxtamedular son glomérulos más grandes, ¿no? Tiene un área filtrante mucho mayor, o sea, mayor extensión del área capilar. Y la otra diferencia, ¿cuál era? Las asas largas, ¿no? Miren que las asas llegan hasta la zona medular interna, mientras que las nefronas corticales solamente llegan a la parte externa de la médula. Esa es la diferenciación característica. Lo otro que decíamos era que al final de la rama ascendente gruesa de Henle, antes de que empiece el túbulo distal, se encontraba la mácula densa, ¿no es cierto? Que son células modificadas y que intervienen en el mecanismo de regulación de la dinámica de la filtración glomerular. Pasado esto, se inicia el túbulo distal, y el distal tardío, esta porción de acá, es lo que se llama el tubo conector, que es el que conecta a estos tubos, que son los tubos conectores. Generalmente son varios tubos conectores los que se unen a estos tubos colectores. ¿Por qué es importante la diferenciación de decir el distal tardío? Porque el distal tardío o conector tiene una estructura histológica similar al colector, como dijimos en la primera clase, creo, sí, o segunda clase, y por lo tanto tienen células principales y tienen células intercaladas, lo cual no lo tiene el tubo distal temprano. ¿Cuáles son las características del flujo sanguíneo renal? Miren, la zona más irrigada es la zona de la corteza renal, 90% del flujo sanguíneo renal. 20% de nuestro volumen de sangre perfunde al riñón todos los días. Y como recuerdan, el peso de nuestros riñones no llega ni al 5% de nuestra masa corporal total. Entonces es un riñón altamente irrigado. Entonces, cuando hagan fisiopatología y les den la clase de incuria renal aguda, al docente que está, pregúntale cuál es la razón por la que un sujeto deshidratado, con hipoperfusión, hipotenso, por varias horas, hace necrosis tubular aguda y no hace necrosis cerebral, necrosis hepática, necrosis cardíaca, necrosis de vaso. Y me cuentan que les responden. Me mandan por correo la respuesta. Me va a encantar escucharlo. Y el 8 al 10% perfunde la médula externa. Pero miren esto, el tejido papilar renal 1 a 2%. ¿En relación a qué estará esta mayor perfusión o menor perfusión? ¿Qué dicen ustedes? ¿En relación a qué estará esta distribución? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Por qué le voy a dar más sangre acá y menos sangre a estos de acá? ¿Cómo? Se encuentran los glomérulos, básicamente, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos es tratar de filtrar la mayor cantidad de nuestro volumen sanguíneo, la mayor cantidad de veces que puede pasar por esa zona cortical donde están los glomérulos, ¿no? Menos irrigados están en la médula externa y en la zona papilar renal. Ahora, cuando uno va a evaluar el contenido de oxígeno, ¿no? El contenido de oxígeno, lo que voy a encontrar es que en estas zonas, en la medular externa y en el tejido papilar renal, todos los que estamos acá tenemos un nivel hipóxico, a pesar de que tiene un volumen de perfusión adecuado, porque esto es más de lo que necesita. ¿Por qué creen que ese nivel
de oxígeno, el PO2, en estas zonas está marcadamente disminuido. ¿Cuándo se consume oxígeno? ¿Están ahí, chicos? Se han ido. ¿Por qué creen que el nivel de oxígeno está bajo acá? Porque hay una demanda metabólica importante. ¿Qué cosa es lo que se produce en esta zona medular externa y parte de la cortical? ¿Quién está allí? El tubo contorneado proximal y parte de la rama ascendente gruesa de Hele, que son los que tienen que ver con el transporte fundamentalmente de quién, de la reabsorción de quién, del sodio. O sea, imagínense lo importante que es el sodio para el mantenimiento de los chachis, que la cantidad de oxígeno que se consume y que necesita para poder trabajar estas zonas están en relación a la masa de sodio que tiene uno que reabsorber, ¿no? Lo otro que es importante es que decrece con el envejecimiento del organismo, y es la razón por la que la tasa de filtración glomerular a partir de los 40 años, por cada década de la vida, baja 10 mililitros por minuto. Ahora, esto no se da en todos, depende del estilo de vida del paciente, depende si tiene situaciones comórbidas. No vayan a asustar al papá o a la mamá: oye, tú ya no eres cuarentón, ya te pasaste, ¿sabes qué? Según la doctora Santibáñez, tú ya tienes compromiso de la función renal, porque va a salir disparado el papá o la mamá, ¿no? ¿Qué me está pasando? Esto no es así. Yo tengo pacientes de 80 años, 85 años, con una depuración que está alrededor de 80, que es bastante aceptable y que no es lo que le corresponde para su edad. Los sujetos de 80 años, imagínense, han pasado 4 veces 10, tendría que bajar 40, si lo normal es entre 85 y 90, le debería tocar una depuración de 50, ¿no? Entonces, no es en todos, pero eso es importante para cuando el paciente tiene situaciones comórbidas. ¿Cuáles son esas? Ser diabético, ser hipertenso, tener una enfermedad glomerular, tomar en exceso antiinflamatorios no esteroideos que les ha causado nefropatía tubulointersticial, o tener enfermedades inmunes. En todos esos casos, estos pacientes que tienen situaciones comórbidas, que pueden estar controladas, muy bien controladas, pero tienen este compromiso de la filtración glomerular. Esto es importante: el embarazo aumenta en un 50% el volumen sanguíneo y por lo tanto el flujo sanguíneo renal. Esto tiene trascendencia sobre todo en los pacientes monorrenos, ¿no? Pacientes monorrenos, chicas monorrenas, van a tener dificultades si es que no hay una buena hipertrofia del riñón que queda. Y esto va de la mano con esto de acá. Luego de una nefrectomía unilateral, o que haya nacido con un solo riñón esa persona, miren, el flujo sanguíneo renal va a aumentar en el otro riñón y puede alcanzar el doble de lo normal en 2 semanas. El doble de lo normal para él solo, no de los dos, el valor de él. Y por esa razón es que generalmente a las 4 o 6ª semana uno puede evaluar la función renal para saber si el riñón que ha quedado ha hecho una hipertrofia compensadora adecuada. Cuando hablábamos de los vasos sanguíneos, decíamos que teníamos unos vasos de resistencia. Esos vasos de resistencia son los que van a autorregular nuestro flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, y son la arteriola aferente, la eferente y la arteria interlobular. Menos efecto tiene la arteria arcuata, interviene, pero estos son, digamos, los más importantes. Y esto es lo que determina que los riñones, debido a estos vasos de resistencia, puedan mantener su flujo sanguíneo aún con cambios en la presión arterial. Porque imagínense qué pasaría si uno de ustedes se hace hipertenso. Se hace hipertenso y lo que va a pasar con ese sujeto, le va a aumentar la carga filtrada. Si aumenta la carga filtrada y no hay autorregulación, ¿qué va a pasar? Se va a transmitir con toda la fuerza de esa carga filtrada y va a aumentar la cantidad de agua y de solutos que elimina, y ustedes terminarían en una catástrofe metabólica. Sin embargo, el riñón responde haciendo
autorregulación de ese flujo sanguíneo renal, como vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son las características importantes en el flujo sanguíneo renal? En primer lugar, determina la tasa de filtración glomerular, sí, indirectamente, ¿no? Porque no solamente es el flujo sanguíneo, como vimos en las fuerzas de Starling. ¿Se acuerdan que también intervenía la resistencia en la arteriola aferente y eferente? ¿De acuerdo? Si yo abro la aferente, el flujo sanguíneo, ¿qué cosa va a hacer con la tasa de filtración glomerular? ¿La va a aumentar o la va a disminuir? Le estoy abriendo la boca a la aferente. ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo? Va a aumentar, ¿no? Y si yo le cierro la boca a la eferente, ¿qué va a pasar con la filtración glomerular? ¿Ah? Aumenta, ¿no? O sea, cuando le abro la boca a la aferente, aumento flujo sanguíneo renal. ¿Aumento yo la tasa de filtración glomerular? Sí. Cuando cierro la eferente, también, porque aumento la presión hidrostática. ¿Modifica la reabsorción en el tubo contorneado proximal? Definitivamente. Cuando yo aumento el flujo sanguíneo a cualquier riñón, estoy aumentando la carga filtrada. Y el tubo contorneado proximal es el mayor responsable para reabsorber conforme va aumentando esa carga. Eso es lo que se llama balance glomérulo-tubular. O sea, yo aumento la carga y el tubo contorneado proximal tiene que aumentar lo que reabsorbe. Si no, ese sujeto va a tener problemas de desbalance de solutos y de agua. Entonces, ¿modifica la reabsorción en el tubo contorneado proximal? Sí. Porque si yo aumento el flujo sanguíneo, tiene que aumentar la reabsorción. Tercer lugar, participa en la concentración y dilución urinaria, sí, porque a nivel de los vasa recta, precisamente es donde el flujo sanguíneo es lento y permite este intercambio de solutos en forma importante. Si nosotros tuviésemos un flujo rápido a nivel de esta zona medular, haríamos un barrido de la carga osmolar y vamos a impedir esa concentración de la orina. ¿Qué más hace el flujo sanguíneo renal? Obviamente esto es lo más conocido por ustedes, ¿no? Oferta nutrientes, oxígeno, hormonas, retorna CO2, fluidos, solutos y produce excreción pues, de toda sustancia de desecho, ¿no? Eso es lo que conocen para todos los demás órganos. Las tres primeras son específicas para el riñón. ¿Cómo se autorregula el flujo sanguíneo renal y por lo tanto la filtración glomerular? Son dos mecanismos, el mecanismo miogénico y el feedback glomérulo-tubular que se hace a través de la mácula densa. Ambos dos actúan a nivel de la arteriola aferente, solo en la arteriola aferente. Veamos el reflejo miogénico. En el reflejo miogénico se produce distensión de la pared, ¿no? Aquí en la arteriola aferente. Bueno, está. Sí. Son tercer año ustedes, ¿no? Sí. La tensión de la pared lo que provoca es que se abran los canales de calcio y lo que se va a producir es un aumento del calcio citosólico y eso determina la contracción de la arteriola aferente. Entonces, cuando se produce un aumento del flujo sanguíneo renal, el glomérulo a través de su arteriola aferente en forma inteligente dice, no, yo tengo una cantidad exacta que yo tengo que filtrar. Yo no puedo aumentar porque si aumento, lo que voy a hacer es aumentar más la reabsorción y producir yo alteraciones en el balance que va a tomar horas hasta que este sujeto se equilibre. Entonces, lo que hace el riñón automáticamente es cierra la boca para autorregular el flujo sanguíneo renal y mantenerlo constante. Tenemos, estos son los extremos de la autorregulación, entre 90 hasta 160 milímetros de mercurio de presión arterial. Fuera de esos rangos se pierde la autorregulación, es decir, si yo tengo una presión arterial media por debajo de 80, definitivamente ese paciente, ¿qué cosa va a hacer?
insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando tengan ustedes pacientes hipotensos severos, inmediatamente calcular mentalmente presión arterial media menos de 80, ese paciente está en riesgo de hacer necrosis tubular aguda que tiene una tasa de mortalidad muy alta, más del 30% en salas de hospitalización, más del 90% en cuidados críticos. Y aquí está la mácula densa, ¿no? El aparato yuxtaglomerular, que ya lo hemos revisado. Acá están las células mesangiales, las células granulares que producen renina, que están pegadas en la arteriola aferente. Estas son las células de lasis, que son las células modificadas ¿de quién? De la parte terminal de la rama ascendente gruesa de Henle. ¿Por qué se me pierden tan rápido? Y eso que estoy controlada, yo generalmente hablo más rápido. No saben el trabajo que me cuesta tener que aguantarme, yo soy acelerada. Veamos con el feedback glomerulotubular y el aparato yuxtaglomerular, que es el otro mecanismo de control que hemos dicho que es el reflejo miogénico, que es la distensión de la pared por aumento del flujo sanguíneo, y lo que se produce es apertura de los canales de calcio, aumento del calcio citosólico, se cierra la boca del aferente, regulo el flujo sanguíneo renal. Y el otro mecanismo es el feedback glomerulotubular. Aquí lo que tenemos es, vamos a suponer que aumentamos la tasa de filtración glomerular. Si aumento la tasa de filtración glomerular, estoy aumentando la carga filtrada. Esa carga filtrada va a dar la vuelta por toda la nefrona, y lo que vamos a tener pues es que el flujo tubular de agua y de sodio va a aumentar, y esto va a ser sensado ¿en dónde? En la... ¿Podría arrancarles una palabra? Mácula densa. Es la que va a sensar el contenido de sodio. ¿Y qué va a pasar cuando sense que esta cantidad de cloruro de sodio está aumentada? Inmediatamente envía un mediador, que es la adenosina, a la arteriola aferente y le obliga a contraerse. Y de esa manera regula el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Entonces este es el otro mecanismo, cómo se autorregula y se mantiene estable. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? Entonces no aumenta la tasa de filtración glomerular, sino disminuye, como sucede con los sujetos que tienen pues depresión de volumen por diarreas, por sangrado, grandes quemados, vomitadores, etc. Disminuye la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la carga de cloruro de sodio baja. Esto va a dar la vuelta y va a ser sensado por la... bravo, ya, volvemos acá adelante a hablar. Por la mácula densa, ¿no es cierto? ¿Y qué va a responder la mácula densa? Si yo estoy con una disminución de la carga porque me falta volumen, inmediatamente lo que va a enviar la mácula densa es estas sustancias vasodilatadoras, que es la prostaciclina y el óxido nítrico, a la arteriola aferente, y le va a hacer abrir la boca. Con eso, ¿qué está haciendo? Está aumentando el flujo sanguíneo renal. Pero además, esta distensión que se produce en la arteriola aferente, lo que produce es la liberación de los gránulos de renina, y eso va a actuar sobre la eferente produciendo vasoconstricción. Entonces, si yo le abro la boca a la aferente y le cierro la boca a la eferente, ¿qué estoy generando? Aumento de la presión hidrostática y un mejor mantenimiento de la tasa de filtración. Muy bien. Vamos a pasarnos esto. Entonces, la autorregulación del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, ¿qué cosa me permite? Que por lo menos hemos aprendido que cuando la presión arterial sube o baja, el riñón se desacopla, no le sigue los pasos, porque teóricamente aumenta la presión arterial, debería aumentar la carga, debería aumentar la excreción, y eso nos crea un desbalance, pero no es así. Aumenta la presión arterial, ¿qué hace? Cierra la boca por reflejo miogénico o por el feedback glomerulotubular, ¿no es cierto? Sí, lo que hace es bajar la presión arterial a través del feedback glomerulotubular. ¿Qué cosa hace? Apertura a la arteriola aferente, libera gránulos de renina, cierra la aferente y mantiene la dinámica. Eso significa
que en cualquier estado que estemos, nuestro riñón, si está sano, tiene la capacidad de mantener nuestra tasa de filtración glomerular y por lo tanto nuestra función renal estable. Si esos mecanismos de compensación se vencen, como por ejemplo pérdida de nefronas o el uso de medicamentos que alteren esta autorregulación, definitivamente va a tener problemas ese sujeto. Vamos a suponer que ustedes tienen un familiar hipertenso, ¿no? Y ese familiar hipertenso toma un fármaco que bloquea el eje renina-angiotensina-aldosterona, llámese un PRIL o llámese un sartán, ¿no? Un PRIL o un sartán lo que va a hacer es abrir la arteriola eferente. Si ese sujeto tiene un problema de depresión de volumen, se comportará igual en su mecanismo de defensa de mantener tasa de filtración glomerular adecuada frente a alguien que no tome ese fármaco. Definitivamente no. Ese paciente está en desventaja. Entonces, ¿para qué les menciono eso? Para que ustedes, cuando tengan un paciente, parte de ser buenos en tomar historia clínica, que es el 60% del diagnóstico, es el 70%, siempre uno debe pesquisar qué fármacos toma el paciente. No solamente por el tema renal, sino por otros órganos, otros aparatos y sistemas que ustedes están aprendiendo a conocer, donde determinados fármacos pueden ser tóxicos para determinados tejidos o pueden bloquear mecanismos de autorregulación o de defensa contra el daño, ¿no? Entonces siempre es importante, como les digo, los que toman estos medicamentos pueden tener problemas. Entonces, para terminar con nuestro flujo sanguíneo renal, cuando la presión arterial media está menos de 80, el riñón está en riesgo de necrosis tubular aguda, que pueden cambiar ligeramente conforme la presión arterial se eleva, así, pero es por cortos periodos de tiempo, ¿no? Y además, la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal pueden variar por efectos de hormonas, actividad simpática y por elevada ingesta de proteínas o hiperglicemia. Veamos aquí la regulación del flujo sanguíneo renal. Esto es la parte de movimiento. Vamos a suponer que lo que tenemos es una vasoconstricción de la arteriola aferente. Es un paciente que ha recibido sustancia de contraste radiológico que produce esto, o ha recibido un anticalcinurínico, que es el que se usa para rechazo de trasplante, y que produce esto. Si yo le cierro la aferente, ¿qué cosa pasa con la presión hidrostática en el capilar? Disminuye y por lo tanto baja la tasa de filtración. ¿Baja el flujo sanguíneo renal también? Claro, porque hay menor ingreso de sangre aquí, a este capilar. Vamos a producir constricción de la arteriola eferente. Si yo produzco constricción, miren ustedes, aumento, la presión hidrostática dentro del sistema aumenta y eso determina un aumento de la tasa de filtración glomerular. Recuerden que la tasa de filtración se regula por las fuerzas de Starling. Pero miren el flujo sanguíneo renal, aquí hay un stop. Aquí esto va a detener el pasaje y el flujo sanguíneo renal va a disminuir. Por lo tanto, aquí es la primera demostración que no siempre van en paralelo cuando les pregunten. O sea, ¿siempre van en paralelo? No, no es así. Veamos lo mismo acá. Si yo dilato la arteriola eferente, por ejemplo, con este paciente hipertenso con estos fármacos que les decía, lo que voy a determinar es que la presión hidrostática dentro del sistema se viene abajo y por lo tanto la tasa de filtración glomerular va a caer, pero miren el flujo sanguíneo renal, aumenta. Ahora a este paciente le doy como hipertenso un bloqueador de canales de calcio, ¿no? Sea amlodipino o felodipino, cualquiera de ellos, que actúan dilatando la arteriola aferente. A la hora que yo dilato la arteriola aferente, sí, los dos van a ir en paralelo. Entonces, como ven, cualquiera de las preguntas que le hagan sobre dónde produzco yo la constricción o la dilatación, no siempre van en paralelo el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Por eso en una diapositiva decía que el flujo sanguíneo renal es el que determina indirectamente la filtración glomerular, porque depende de otros factores, no necesariamente del volumen filtrado, sino de cómo están las resistencias en los extremos, a nivel arteriolar o a nivel venoso, o dicho en el glomérulo, en aferente y en eferente.
Estos son los vasoconstrictores. Miren, el nervio simpático, ¿se acuerdan del nervio simpático? ¿Qué cosa tenía que hacer con el riñón? Inervaba los gránulos de renina. ¿Qué más? A las arteriolas de resistencia y a todos los túbulos para obligar a la reabsorción de cloruro de sodio. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando el nervio simpático se estimula, como sucede cuando pierdo yo volumen, se produce vasoconstricción y eso cae la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. ¿Qué otro vasoconstrictor tengo? La angiotensina 2. ¿Cuándo se estimula la angiotensina 2? Cuando tengo depresión de volumen o es estimulada la liberación de renina, ¿no? Cae la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. La endotelina, cuando se produce estiramiento o se produce disfunción endotelial, se va a producir liberación de esta hormona, que es uno de los más potentes vasoconstrictores de los que tenemos conocimiento. Y puede ser también estimulado por la angiotensina 2, bradiquinina, por depresión de volumen o por epinefrina, pero básicamente es estiramiento lo que libera esto. Esta vasoconstricción severa hace que caiga ambos dos. Dentro de los vasodilatadores, ¿cuáles pueden influenciar el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular? Tanto prostaglandinas como óxido nítrico y bradiquinina, ambas tres producen un aumento del flujo sanguíneo renal y por ese motivo producen un aumento de la tasa de filtración glomerular. Muy bien, entonces, hasta aquí con el flujo sanguíneo renal. Veamos ahora cuándo llega el volumen de sangre, el flujo sanguíneo renal a través de los capilares glomerulares. Estos van a ser manejados por la nefrona en diferentes procesos. El proceso más inicial es la filtración. La filtración a través de los poros que hay en el capilar glomerular. Estas sustancias pueden ser excretadas sin modificación o pueden ser manejadas en otros dos procesos que realizan los túbulos, que son los procesos de secreción tubular, es decir, sustancias que pasan del capilar glomerular a la luz tubular, como sucede, por ejemplo, con fármacos, en los cuales tienen que ser eliminados bajo forma de sales, y eso lo dijimos en la clase pasada. O son sustancias reabsorbidas, como sucede con ¿quién? ¿Quién es el ejemplo clásico de la mayor reabsorción, mayor consumo de energía? La reabsorción del sodio, ¿no es cierto? Hay sustancias que tienen que reabsorber como el sodio, como el bicarbonato, ¿no? Sustancias que tienen que ser retornadas a la sangre. Y lo que queda va a excreción urinaria. Entonces, la excreción urinaria, ¿qué cosa es? Es expresión de ¿qué? De la masa filtrada, ¿no? Menos la masa reabsorbida más la masa secretada. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los procesos que vamos a revisar. Filtración, secreción, reabsorción. Excreción es la eliminación sin ningún cambio. Ojo, no es lo mismo que secreción. Secreción y excreción no es lo mismo. Secreción, ¿qué cosa es? Proceso activo de pasar del capilar peritubular a la luz tubular. ¿Dónde lo vemos más frecuentemente? Con fármacos que administramos, básicamente antibióticos. Excreción, ¿qué cosa es? Toda sustancia que se filtra y se elimina sin que el túbulo la toque, no la modifique, ¿no? Y reabsorción es toda sustancia que pasa por la luz tubular y es reingresada al capilar, como sucede con el sodio, potasio, bicarbonato y otras sustancias. ¿Cuánto filtramos todos los días? 180 litros por día. Y miren ustedes, de los 180 litros, el volumen de orina es solamente 1,5 litros. O sea, todo el resto de agua y de solutos es reabsorbido, porque como recuerdan en la primera clase, se les dio la cantidad de sodio que se elimina, que es una cantidad mínima, son 75 miliequivalentes. Nosotros filtramos 180 litros. Por cada litro tenemos 140 miliequivalentes de sodio. Entonces, multipliquen 180 por 140. ¿Cuánto les da? ¿Ah? Esa es la cantidad de sodio y de eso solo eliminamos una cantidad mínima, porque se elimina
1% o menos en estado de balance. Entonces, este es el volumen de reabsorción. ¿Ya sacó la cuenta? ¿Cuánto le sale? 180 por 140. 28.000, 25.200, ¿cierto? 25.200 ¿qué? Mil equivalentes de sodio que son filtrados por el riñón todos los días. Y como recordamos, este es el sitio donde se inicia ese proceso de filtración, en la barrera de filtración. ¿Qué cosa decíamos acá? Que tenemos a la capa endotelial, que es fenestrada y que permite el pasaje de solutos de diverso tamaño. Tiene los poros mucho más grandes que la membrana basal y que los espacios entre los porocitos. Decíamos que la membrana basal es una estructura de fibrillas de colágeno, donde el más importante era el colágeno tipo 4 y que tenía la característica de ser polianiónica porque tenía una gran cantidad de proteoglicanes sulfatados, ¿no es cierto? No les pregunto las capas de la membrana basal porque la vez pasada me deprimí, así que espero que ya lo hayan leído. Y luego viene la célula epitelial con estas proyecciones que son conocidas como podocitos o pedicelos, ¿no? Y entre los espacios de estas interdigitaciones está lo que se llama el diafragma de hendidura, que como característica tiene, aparte de tener también ser polianiónica esta capa, aquí tiene una proteína contráctil que se llamaba, ¿cómo se llamaba la proteína contráctil? Nefrina, ¿se acuerdan? Algunos se ríen, no sé si se ríen por lo que no se acuerdan o se ríen porque dicen, ay, yo lo leí ayer, ¿no? Entonces, esa capacidad de el podocito de cerrarse con esa proteína contráctil hace que regule el pasaje de solutos por tamaño, ¿no? O sea, todo lo que tiene más de 42 Armstrongs de diámetro no pasa. Pero ustedes dirán, sí, pues, pero la albúmina tiene 30 Armstrongs de diámetro, ¿por qué no pasa? Porque la regulación en la membrana, a base de la estructura de la barrera de filtración, por ser polianiónica, rechaza todo lo que tenga carga aniónica. ¿Y la albúmina qué es? Carga negativa, ¿cierto? Entonces, aún teniendo 30 Armstrongs de diámetro, no pasa por las características de la partícula. Entonces, definitivamente, la regulación esta nos permite tener un impedimento al pasaje principalmente de albúmina. Existen patologías en las cuales se pierde esa característica polianiónica y se produce pérdida de proteínas, es lo que se conoce como síndrome nefrótico, ¿no? Típico en la población pediátrica, no daña el riñón, hacen 2 o 3 recaídas para nunca más volver a hacerlo, diferente a las que dañan la estructura de la membrana basal. Muy bien, entonces la primera etapa en el proceso de formación de la orina y nuestro balance, ¿cuál es? El proceso de filtración glomerular, que es el pasaje de la sangre a través del capilar glomerular, en donde se va a regular por carga y por tamaño. Veamos, por ejemplo, acá yo me pongo en este diámetro, en 26. Miren, al polianiónico casi no pasa, un dextrán neutro pasa y el policatiónico pasa en mayor cantidad, ¿no? Esto es un estudio hecho por fisiólogos que produjeron estos dextranes a los cuales se le pueden poner diferentes cargas, en donde demuestran pues que la membrana basal glomerular tiene selectividad para la carga y para el tamaño. En lo que se refiere a la dinámica de ultrafiltración, esto se maneja, como hemos revisado, con el pasaje de fluidos a través de los capilares, y que lo vimos a través de un capilar muscular, recuerdan, con las fuerzas de Starling. Esto es exactamente en el glomérulo, pero decíamos que habían diferencias aquí en el capilar glomerular. ¿Cuáles eran? Uno era la mayor área, el otro era la mayor transferencia hidráulica, porque está más porosa, ¿no es cierto? Que son dos características que hacen que la membrana basal del capilar tenga una facilidad para poder transferir una cantidad de líquidos mucho mayor que la que tiene un capilar en cualquier otro lado de nuestra economía.
Los valores, como ven, están aquí, no es para que se los memoricen, pero sí para ver cuál es la presión de ultrafiltración en la arteriola aferente. La presión de ultrafiltración es de 17 milímetros y en la aferente, miren, baja hasta 8 milímetros, cosa que no se ve en otros capilares donde esta presión de ultrafiltración prácticamente desaparece conforme se hasta líquidos. ¿Y esto por qué? Les preguntaría a alguien, ¿por qué cree usted que no hay una caída marcada en la presión hidrostática en el capilar glomerular? Es por esta autorregulación que se produce constantemente, ¿no? ¿Qué factores favorecen el pasaje de fluidos en el capilar glomerular? Rapidito. Fuerza de esta presión hidrostática del capilar. ¿Quién más facilita el pasaje de fluidos? ¿Ah? ¿Presión hidrostática del espacio Bowman facilita la salida de fluidos o no? ¿Ah? ¿Ah, no? Uy. Hasta con flechita les puse el hijo y lo tienen en sus copias. ¿Qué cosa facilita la salida de fluidos? La presión hidrostática del capilar glomerular, ¿no es cierto? La presión oncótica del capilar glomerular, ¿qué hace? Jala agua dentro del capilar. La presión hidrostática del espacio de Bowman o de un capilar muscular, la presión hidrostática del intersticio, que siempre es negativa, ¿qué cosa hace? Jala agua, es negativa, acuérdense. Si fuese positiva, ¿cómo estaría el sujeto? Hinchado, fuese dematoso. Háganle las orejas a ustedes, cosas más simples, se van de muelas. Como digo, los estudiantes de medicina siempre sacan mala nota, no por bruto, sino por sonso, porque no leen bien y contestan a la apurada y siempre piensan que el profesor les pone una trampa y se van por la pregunta que no es la correcta. Yo tengo alumnos brillantes que cuando dan examen se van de muelas y no hay forma de poder ayudarlos, y hay que ayudarlos tomándoles un examen oral de práctico, porque dando examen cometen errores. Les di tiempo para pensar: la presión oncótica del intersticio o la presión oncótica en el espacio de Bowman, ¿jala fluidos o impide la salida de fluidos? Presión oncótica del intersticio en cualquier lecho vascular, ¿jala fluidos o impide la salida? Impide la salida. ¿Y cuál es la ventaja en el capilar glomerular? Que yo digo que deja pasar un montón de fluidos, que la presión hidrostática es casi, ¿no? Mira acá la presión hidrostática del capilar, la presión oncótica del espacio de Bowman. ¿Ah? Eso es lo que le permite el pasaje. Entonces no se olviden, presión hidrostática del capilar glomerular facilita salida, oncótica del capilar glomerular impide la salida. Presión hidrostática del intersticio o del espacio de Bowman siempre son presiones negativas para mantener la compliance del espacio intersticial. Por lo tanto, esto lo que facilitan es que el agua salga o no. ¿Y la presión oncótica del intersticio? Muy bien. Creo que ya lo tienen claro. Y la fórmula, miren ustedes, al igual como veíamos para la transferencia de fluidos, podemos usar esto para filtración glomerular porque estamos hablando de un lecho capilar, ¿no? Entonces es esta LPS que se refiere a ¿qué? Al área del capilar filtrante y a la transferencia hidráulica, ¿no es cierto? Las dos cosas. Y la suma algebraica de las presiones hidrostáticas y oncóticas. Veamos entonces en qué se basa esta filtración glomerular, que ahora son 16:33, ya nos toca terminar, creo, ¿no? Ya no terminamos, 16:40, ya en 7 minutos lo que tengamos. Acá lo que utilizamos es el principio de Fick, que todo lo que ingresa tiene que salir. Lo que ingresa por la arteriola aferente, ¿no? La concentración por unidad de volumen multiplicado por el volumen total, que es el flujo plasmático renal, ingresa al riñón y tiene que salir. ¿Y sale por dónde? Por la orina y por el lado de la vena renal, ¿no es cierto?
Entonces, aquí en la vena renal tenemos la concentración venosa por el flujo plasmático renal en el lado venoso. Esto, sumado a lo que se elimina en orina, tiene que ser exactamente igual a lo que ha ingresado. Miren ustedes que cuando uno mide excreción en orina, la fórmula clásica es U por B. U es orina, la X es la concentración de esta sustancia problema, o sea, concentración urinaria de la sustancia por el volumen de la sustancia. Cualquier cosa, cuando me digan, dígame usted cuánto está excretando el paciente, tienen que darle siempre el volumen de orina y tienen que darle la concentración por unidad de volumen, para que ustedes puedan contestar cuánto de masa ha excretado ese sujeto. Entonces, ingreso en la arteria renal es igual a la salida por la vena renal más lo que sale por el uréter, ¿no? Y lo que utilizamos en fisiología para poder conocer filtración glomerular, flujo sanguíneo renal, es manejar el concepto de clearance. Clearance o aclaramiento no es igual que filtración glomerular. Ojo. El clearance o aclaramiento de determinadas sustancias mide la filtración glomerular. Pero nunca digan que clearance es igual que filtración glomerular. Ojo. Cuando hablo de clearance de creatinina, estoy hablando de filtración glomerular, ¿no es cierto? Pero clearance así como concepto no es igual a tasa de filtración glomerular. Clearance, hay clearance corporal total, hay clearance hepático, hay clearance renal. Lo que vamos a ver es de clearance renal. Cuando uno utiliza este término se refiere a la función exclusivamente excretoria. Función excretoria es lo que mide el clearance. Pues, como yo siempre les pongo de ejemplo, es el flujo plasmático renal con sus solutos que pasa por el capilar, que tiene pues, fenestras por donde va a pasar estos solutos, y estos van a caer aquí al túbulo. Como ven, solamente una parte es lo que pasa al túbulo y el resto regresa por la arteriola eferente. Esto que cae acá, o sea, lo que se filtra y lo que se elimina en orina, esto es lo que se llama clearance. O sea, mide la función de excreción. En clearance no me interesa cuánto regresa a la circulación, porque si yo quiero saber cómo se mueve esta sustancia en todo su movimiento, estaría hablando de flujo plasmático renal. Cuando hablo de clearance o filtración glomerular es solamente lo que cae al túbulo en la unidad de tiempo. Entonces veamos la tasa de filtración glomerular, cómo podría ser expresada. Vamos a poner nuestro dibujito, ¿no? Nuestros solutos que caen, y lo que vamos a ver es a qué corresponde la masa filtrada. La masa filtrada, o sea, la porción de plasma que pasa hacia esta porción ensanchada del túbulo, es igual a la concentración arterial de esta sustancia X multiplicada por su aclaramiento, o sea, su clearance, su capacidad de excreción. Eso es la masa filtrada, o sea, cómo está la concentración a nivel arterial multiplicada por la cantidad que se elimina. Ahí yo voy a saber cuánto es la masa filtrada, ¿de acuerdo? Y la masa excretada, como hemos dicho, es la concentración en orina por el volumen. Si yo lo expreso esto de forma más simple, entonces puedo decir que la masa filtrada, que es la concentración en sangre arterial multiplicado por el volumen que va a pasar en la unidad de tiempo, es igual a lo que va a salir en la orina, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero saber es pues el clearance, o sea, lo que está pasando, lo que se está eliminando. Entonces simplemente resuelvo esta ecuación y vamos a ver qué cosa es clearance. Es igual a U por B sobre P, ¿sí? Y eso es así. ¿Cuál es la definición de clearance? Entonces, es ese volumen de plasma que pasó en la unidad de tiempo, que les puse en el dibujito, y que se limpió de esa sustancia, que la barrió en la unidad de tiempo. Ojo, ese es clearance. O sea, no es un volumen fijo, no es un volumen idealizado, no es una cantidad en gramos, no es una cantidad en kilos, no es una cantidad en cargas positivas o negativas, es el pedazo del flujo sanguíneo, o sea, esa masa del plasma que se ha filtrado y ha pasado a los túbulos
y que ha sido eliminada y limpiada de esa sustancia. O sea, yo la he botado. Ese volumen es lo que se conoce como clearance. Entonces, cuando les pregunte qué es clearance, el concepto es volumen. Porque muchas veces le van a poner definiciones miligramos, gramos y volúmenes fijos, pero no, es un volumen que es variable de acuerdo a la sustancia que se está midiendo y de acuerdo a la persona, de acuerdo al género, de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla y de acuerdo a la raza, ¿no? Entonces, esta es la definición de clearance y esta es la fórmula del clearance. Y acá un ejemplo muy simple: si una sustancia en orina tiene una concentración de 100 miligramos por mililitro y tengo un flujo urinario de 1 mililitro por minuto y me dicen ¿cuál es la excreción? La excreción me han dicho que es U por B. U es la concentración de la sustancia en orina. ¿Cuánto es la concentración? 100 miligramos por mililitro. Por B, que es el volumen minuto, que es 1, entonces la tasa de excreción, que es U por B, será 100 miligramos por mililitro, por 1 mililitro por minuto. Esto me da 100 miligramos por minuto. Esa es a la velocidad que estoy yo excretando esta sustancia. ¿Qué me falta para completar clearance? Saber la concentración plasmática, ¿no es cierto? La concentración plasmática me dice que es 1 miligramo por mililitro. Entonces pongo aquí 1 miligramo por mililitro y esto me va a dar de que yo tengo 100 mililitros por minuto. Esto es el clearance. Esto significa que esta sustancia X, al pasar 100 mililitros por minuto en la unidad de tiempo, queda totalmente libre de esta sustancia X. Ese es el concepto de clearance. Y como vamos a ver el día de mañana, de acuerdo a la sustancia que utilicemos, los clearance nos van a servir para decir: esto lo puedo usar para filtración glomerular, esto lo puedo usar para flujo plasmático, ¿no? Así que vengan leyendo mañana, no sean malos. A la 1.